Hola, hoy es el 6 de agosto del 2021. Este es el informe semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Danny Small. El 6 de agosto estamos a 9 días exactamente del 50 aniversario del famoso anuncio que hizo Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, en 1971. Fue un anuncio dramático en su momento, pero realmente la gente en general no sabía qué tan decisiva iba a ser ese planteamiento que estaban haciendo, que hizo Nixon. Lo que anunció Nixon fue básicamente que el dólar se iba a desvincular del oro, pero la parte importante de eso no es tanto la relación oro con dólar o reserva oro, lo que fuera, sino el hecho de que se estaba estableciendo con eso la era de los tipos de cambio flotantes. Es decir, ya no se iba a mantener paridades fijas, estables o semiestables con una banda de flotación. Esa situación de estabilidad o eh, eh, tipos de cambio fijos era una parte esencial del sistema de Bretton Woods, la parte positiva, no todo fue positivo, pero esa parte sí, que permitía las inversiones a largo plazo en actividad productiva, en infraestructura, permitía el comercio, etcétera, etcétera. Y más bien con el cambio de agosto de 1971 se abrió la era de, por un lado, la especulación descontrolada, totalmente descontrolada, empezando en especulación sobre la cuestión de los tipos de cambio. Luego eso se extendió a derivados financieros en otras áreas como las tasas de interés y, bueno, ahora hay de todo, de pura especulación. Pero también con el anuncio de Nixon se introdujo la era de la austeridad y el ajuste de los cinturones, la austeridad dramática de la economía física para tratar de mantener la estructura financiera especulativa de la City de Londres y de Wall Street. Entonces, esta decisión de hace 50 años es realmente un momento, un hito histórico fundamental. Nosotros, en el movimiento de LaRouche, a través de la Fundación por el Legado de LaRouche, que establecimos hace menos de 2 años, con la idea de promover exactamente eso, el legado de LaRouche, las ideas de LaRouche, los escritos de LaRouche, los videos, las clases. La Fundación está organizando una conferencia, un seminario internacional para el sábado 14 de agosto, sobre el tema de lo que significó ese anuncio de 50 años atrás, cómo es que Lyndon LaRouche fue el único economista que no solamente pronosticó que eso iba a ocurrir, sino también pronosticó lo que sería el resultado de continuar con esas políticas hasta el presente, cosa que se ha hecho con los resultados que él mismo pronosticó. Y también lo que LaRouche hizo, como lo hizo siempre durante su vida, fue presentar propuestas, soluciones, programas de acción. No era cuestión de quedarse como espectador, ¿no? Esperando como de manera contemplativa, o como hace mucha gente hoy, ¿no? La gente que analiza y estudia las conspiraciones y las cosas terribles que están ocurriendo y después de analizar todo a fondo y presentan todos los desastres que, perdón, que están ocurriendo, que pueden ocurrir, y le atinan a veces a la mitad o un poco más. El resto son invenciones, pero después de pasar todo ese tiempo especulando y diciendo lo que va a pasar y pronosticando lo terrible, inmediatamente no hacen nada. Es pura contemplación. No, la idea de LaRouche con el pronóstico siempre es que presentar las alternativas ante las decisiones políticas que podemos adoptar. Al fin y al cabo, somos seres humanos, tenemos el libre albedrío, podemos cambiar nuestros axiomas, el paradigma, y cambiar la orientación económica de ser necesario.
y el funcionamiento, el papel de un pronóstico, es decir, lo que va a pasar si es que no hacemos A, B y C. Cualquier pronóstico, es más, cualquier ciencia se dice en el subjuntivo. Si lo que va a pasar si es que, no una predicción lineal matemática determinista. Ahora, lo que dijo Nixon, nada más para darles una idea, les quiero leer dos o tres oraciones. Mucho de esto lo van a poder encontrar en un pequeño video de unos 20 minutos que hicimos para promover la conferencia del 14 de agosto. Eso va a estar listo hoy en la noche y lo van a poder ver. Está listo en inglés, pero vamos a tenerlo en español hoy en la noche. En fin, lo que Nixon dijo, ahí lo pueden escuchar en voz de Nixon, dijo: por consiguiente, le he ordenado al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender al dólar de los especuladores. Decía que había especulación porque el dólar estaba bajando respecto al oro. Dice Nixon, le ordené al secretario Connolly del Tesoro que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar al oro y a otros valores de reserva. Esa cuestión temporal se volvió permanente. Y hizo otros comentarios parecidos, pero básicamente estableció la era de los tipos de cambio flotantes. Y con eso se rompe cualquier relación de la moneda que era y sigue siendo la moneda de reserva del mundo, que es el dólar, aunque ahora con cierta competencia por parte de otras monedas. Se rompió cualquier conexión entre esa emisión monetaria y crediticia y bancaria con la producción real. Y en efecto se establece una nueva moneda que se llama dólar, pero es el eurodólar basado en la City de Londres, que es el centro de la especulación. No es ya la moneda nacional de Estados Unidos, en el sentido de que es la moneda nuestra que nosotros preservamos y defendemos para hacer las inversiones, sino que se vuelve casi una moneda diferente. Y lo que siempre había sido la separación absoluta bajo la ley Glass-Steagall de la actividad bancaria productiva, crédito para actividades productivas por un lado, y la actividad bancaria especulativa por el otro lado, que es lo que existió desde la ley Glass-Steagall 1933 hasta el 99, una separación donde el gobierno respalda solamente la parte productiva y la parte especulativa no la respalda, y por lo tanto puede irse a la quiebra fácilmente. Esa separación para que la moneda nacional sea la productiva, ese fin del Glass-Steagall empieza el 15 de agosto de 1971. Por lo menos para todos los países en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos, ya entran al mundo que es pues es una situación totalmente descontrolada para ellos. Ya no tienen ningún control sobre su moneda nacional porque hay tipos de cambio flotantes y libre convertibilidad, es decir, libre para los especuladores. Ahora, mucha gente hoy ni sabe que había otra manera de hacerlo y que se hacía de una manera diferente antes. Pero eso es lo que era la situación antes de agosto del 71 y luego está la era que viene después. Ahora, Lyndon LaRouche es el único político que dio en el clavo. Él había pronosticado que de seguir las políticas que él había visto y pronosticado en el 59-60, se iba a llegar a una situación donde el sistema financiero iba a hacer agua y iba a haber especulación y no iban a poder mantener el sistema actual. Eso ocurrió. Y claro, después él pronosticó eso y él sabía instantáneamente el significado de Nixon y lo que había hecho cuando el resto del mundo no sabía porque no tenían una comprensión de la causalidad. Y lo que LaRouche pronosticó desafortunadamente se ha cumplido. Las pandemias, las bancarrotas, la insolvencia, la destrucción del nivel de vida y la situación donde las guerras geopolíticas se vuelven
cada vez más probables y cada vez más peligrosas. Ahora, quiero señalar de entrada que y quizás esto puede ser uno de los temas que abordamos en la discusión, que mucha gente cuando se les pregunta o hablan de la ciencia exacta o las ciencias exactas, pues lo primero que piensan es, pues, matemáticas, ingeniería, con cierto concepto de física, dicen física, química, esas son las disque ciencias exactas. Y las otras que tienen que ver con las decisiones del hombre, ya sea en la cultura, ya sea en la parte subjetiva, ya sea en la música, ya sea en la economía, eso no es exacto, eso es algo susceptible a la variabilidad que el hombre introduce. Pero lo que LaRouche demostró, y es el centro de su descubrimiento económico, es que la prognosis, la ciencia de los pronósticos, no solamente es una ciencia exacta, sino que es la única ciencia exacta. Porque la causalidad verdadera en el universo físico incluye la acción subjetiva del hombre. Y cualquier intento de establecer la idea de que hay un mundo objetivo allá afuera externo que uno pueda medir con unas matemáticas lineales y fijas, esa idea es falsa axiomáticamente, no es cierto. Ese no es el mundo, no funciona el universo así. Y necesariamente, como hemos visto con Leibniz y con Cusa y demás, lo que el hombre conoce y lo único que conoce es su intervención para cambiar, al ir conociendo los principios físicos universales, poder cambiar ese universo de una manera coherente con la causalidad de la creación misma. Ese es el secreto de la cultura clásica y es el secreto de los éxitos impresionantes de Lyndon LaRouche en la ciencia de la prognosis, que, como les digo, es una ciencia exacta y yo argumentaría la única ciencia exacta. Ahora, desde esa perspectiva abordemos la situación inmediata de esta semana. Algunos de ustedes habrán leído en la invitación a esta reunión de hoy que presentamos el hecho de que Estados Unidos está ante una triple crisis, un triple asalto o un asalto en tres frentes inmediatos, que está creando las condiciones de una tormenta perfecta en un marco que es de por sí ya una catástrofe. Ahora, los acontecimientos inmediatos que quiero mencionar es lo que está pasando con la crisis de la renta o los alquileres. Tenemos una situación en Estados Unidos durante todo este periodo de la pandemia donde la gente simplemente no ha podido pagar sus rentas y lo que se hizo a través de la CDC, el Comité para Estudios de Enfermedades y demás en Estados Unidos, se estableció una moratoria de pagos, o moratoria más bien de desalojos o de desahucios de gente que no estaba pudiendo pagar mientras se resolvía lo de la pandemia. Eso venció el 1 de agosto y lo que teníamos en ese momento era una situación donde 15 millones de personas estaban por ser desalojadas inmediatamente, enviarlos a la calle porque no podían pagar, no solamente no podían pagar el mes corriente, sino que tenían el montón acumulado porque no se había hecho una quita de lo que no habían pagado, sino que se habían amontonado 4, 6, 8, 10 meses de alquiler que no habían pagado y tenían que pagar todo. Y todos esos procesos judiciales se lanzaron el 1 de agosto. Bueno, se habían lanzado, pero se iban a ejecutar. Y estábamos hablando de 15 millones de personas a la calle con 20 mil millones de dólares de deuda. Además, las rentas en Estados Unidos como promedio han subido para ventas de vivienda, han subido en 14.6% en un año. Más que nada porque los bancos y los fondos de especulación de Wall Street han estado comprando esas propiedades o las hipotecas y todo lo demás. Y ahora los bancos son los principales dueños, ya no son los pequeños caseros y dueños y demás.
por lo menos en una gran proporción. Entonces estábamos ante una situación que era tan alarmante inmediatamente que hasta el Congreso de Estados Unidos, que no oyen, no ven, no entienden lo que es una alarma de sus bases, de la población. Pero en este caso, mucha gente sí se dio cuenta y presionaron y forzaron al presidente Biden de que extendiera esta moratoria a los desalojos por 2 meses, nada más. Ahora, eso está bien, pero de aquí a 2 meses, esa gente va a ir a la calle si no se hace nada. Y conste, en plena pandemia que va empeorando por lo que es esta variante Delta, que ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, no tiene una solución, ni los congresistas, ni sus bases, ni nadie no tiene la más mínima idea de lo que deben hacer. Luego está combinado con eso el asunto de las hipotecas, porque primero está lo de la renta, luego la gente que son dueños de sus casas, pero tienen hipotecas, pero que tampoco han podido pagar. Y hay una situación de casi 2 millones de hogares en Estados Unidos donde hay hipotecas en incumplimiento, pero que también por órdenes del gobierno ha habido una indulgencia por parte de los bancos de no cobrar eso inmediatamente y desalojar a la gente, quitarles la casa y mandarlos a la calle. Pero eso también está ahí pendiente. Ahora, las dos crisis son muy parecidas. En 2007, cuando tuvimos el crack financiero de 2007-2008, cuando recién había ocurrido, Lyndon LaRouche promovió una ley que la promovió el 31 de agosto, o sea, recién se había iniciado esto, que es la ley para la protección de bancos y de dueños de casas. Y era una idea no solamente de darle una moratoria a las hipotecas, sino de dar anular por completo los pagos donde no se podían hacer y, muy importante, prohibir por completo cualquier desalojo, nadie va a la calle y, lo más importante de todo, porque sin esto no funciona, se tiene que hacer una reorganización por bancarrota de todo el sistema financiero y bancario, que son los dueños de la mayoría de esas hipotecas y de los derivados basados en las hipotecas. Es decir, el problema no son simplemente las hipotecas, sino más bien lo que se llaman los MBS, es decir, los instrumentos, los papeles basados o respaldados por hipotecas. Entonces, esa fue la propuesta de LaRouche. En ese momento se consideró en serio en el Congreso de Estados Unidos, se consideró en las asambleas legislativas de muchos estados y afectó mucho la situación de la discusión nacional, porque es una propuesta para resolver algo urgente e inmediato, pero con la única manera de hacerlo, es decir, con una reorganización por completa del sistema financiero caduco. Ahora, además de estos dos elementos, las rentas y las hipotecas, está el problema del apoyo por desempleo, que sí ha habido en Estados Unidos en estos últimos meses, pero empezando en julio, eso ya empezó a vencer y simplemente han anulado eso, cancelado eso en la mayoría de los estados. Es decir, la gente que sigue desocupada o trabajando tiempo parcial ya no está recibiendo ningún apoyo, ningún subsidio del gobierno. Ahora, tenemos una situación realmente grave porque en el segundo trimestre de este año, 2021, hubo un aumento de la deuda de los individuos, al consumidor, de 313 mil millones de dólares. El total de la deuda en general es de 15 billones. El aumento fue de 313. Entonces, esto está aumentando dramáticamente al mismo momento que la capacidad de pagarlo está desapareciendo. Entonces, tenemos una combinación de un problema social, político, económico, de salud, cultural, todo. Y la gente que piensa que se puede resolver
o es mejor tratar de resolverlo parte por parte y no tratar de resolver todo, simplemente se van a dar cuenta de que eso no funciona. Porque la causa de todas estas crisis parciales es la misma. Y si no abordamos y resolvemos esa crisis fundamental, ninguna de las soluciones parciales puede funcionar. Eso fue lo que LaRouche dijo en el 2007 con ese proyecto de ley, y eso es lo que estamos diciendo ahora, y es lo que realmente está detrás de este seminario de la Fundación por el Legado de LaRouche. Ahora, esa triple crisis, esa tormenta perfecta que se avecina en Estados Unidos, sería muy malo y muy peligroso, aún ocurriendo bajo condiciones normales o condiciones más o menos estables, pero todo lo contrario, está ocurriendo en el siguiente contexto. Número uno, tenemos un crack financiero internacional encima. El 28 de julio, hace 2 semanas nada más, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que la ventanilla que había existido de vez en cuando, que ellos habían puesto para, de vez en cuando había una emergencia, tener la posibilidad de mantener el sistema interbancario en base a las recompras, eso se estaba volviendo, iba a ser una ventanilla permanente y con una cantidad de 500 mil millones de dólares. Ahora, esa es una cantidad relativamente pequeña, dada la cantidad total de la burbuja financiera, pero el hecho de que lo han hecho permanente y el hecho de que se necesita urgentemente y que sea permanente nos da un indicio de la gravedad de lo que está pasando. Consideren además que la emisión cuantitativa que ha habido, es decir, la maquinita de dinero, que antes pues siempre la gente decía, no, pues echa a andar la maquinita del dinero. Ahora es la emisión cuantitativa. Ahora no se necesita ni una máquina para eso, es simplemente digital. En Estados Unidos, desde octubre del 2019, es decir, un poco menos de 2 años, ha habido un aumento de 4.500, de 4 billones y medio. 4 billones 500 mil millones de dólares de emisión cuantitativa. Y siempre con la idea de que ese dinero no es necesario enviarlo a los bancos para que los bancos, ahora con más liquidez, puedan prestar más dinero al consumidor, a la industria, al comerciante, lo que sea. Pero en este mismo periodo, donde aumentó este flujo gigantesco de liquidez a los bancos, en ese mismo periodo, se redujo en términos netos, absolutos, la cantidad de préstamos vigentes de los bancos. Es decir, se tragaron todo ese dinero y esa liquidez, pero no la emitieron. Entonces los bancos están inflados de esta liquidez. En general tienen 2 veces los activos en esta forma de dinero que han recibido en sus bóvedas, y con eso están tratando de mantener la burbuja especulativa. Entonces, por todos lados tenemos este problema del crack financiero. Eso es número 1. Número 2, tenemos el problema de la política ambientalista verde y lo que se viene de la reunión de COP26 en Glasgow el 1 de noviembre. Ahora, lo que tienen pensado para eso es simplemente el apagón, el apagonazo en general de todo el sector industrial y de la sección energética en particular, argumentando con modelos matemáticos absolutamente fraudulentos que la causa del problema de cambio climático obedece a la emisión antropogénica por parte del hombre de dióxido de carbono, de CO2. Y la IPCC, que es el ente rector de cambio climático creado por la corona británica, el 9 de agosto, es decir, ya, en 3 días, va a emitir un informe presentando el desastre inminente, pero se ha revelado, y hay publicaciones científicas que han documentado esto, que la manera en que hicieron el estudio
disque matemático de todo esto es que, pues, hay muchos parámetros que le tienen que meter al sistema, hay muchas cosas que son desconocidas y se supone cuáles van a ser los elementos decisivos. Bueno, lo que hicieron es que tomaron el modelo previo, que es el CMIP5, establecido en el 2013, y para el CMIP6, según un artículo en la revista Science, Ciencia, duplicaron el impacto de la CO2 en la concentración atmosférica respecto a lo que ellos llaman qué tan sensible es el clima. Es decir, simplemente decidieron, no, el impacto es el doble de lo que antes supusimos. Y en absoluto, esto no hay nada que justifique eso. Hay un artículo muy importante de un científico prominente de la NASA, Goddard, que es el centro científico de la NASA aquí cerca de Washington, en Maryland, un tal Gavin Schmidt, que reveló todo lo que estaban haciendo con estos modelos que están por publicarse, y dijo él que lo que habían hecho era algo locamente aterrador e incorrecto. Luego, después de eso, como eso no fuera, si no fuera suficiente eso, una de las personas que estudian y discrepan con toda esta teoría de cambio climático hizo un estudio de los orígenes de los modelos climáticos, o sea, de dónde vienen, quién los inventó, quién los usó por primera vez. Y descubrió algo muy fascinante para quienes conocen la historia intelectual de Lyndon LaRouche. El padre, y esto es una cita de lo que dijo el autor de este artículo, el padre de estos modelos fue el teórico militar de la Guerra Fría, John von Neumann, quien quería ver si podíamos provocar una sequía en la Unión Soviética. Fracasó, gracias a Dios, el doctor von Neumann. Y luego el artículo dice, von Neumann bromeaba con que con 4 parámetros puedo dibujar un elefante y con 5 puedo hacer que mueva la trompa. Entre paréntesis, hay expertos en estos estudios estadísticos que han armado modelos con parámetros que ellos definen, donde con 4 parámetros, en efecto, pueden dibujar un elefante y le meten un quinto y han demostrado que al moverlo mueve la trompa. Entonces, von Neumann, algunos de ustedes sabrán, si no, lean el libro de LaRouche de No hay límites al crecimiento. Von Neumann es uno de los enemigos intelectuales más importantes de Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche desarrolló su teoría económica atacando a von Neumann y Morgenstern. LaRouche los conoció porque von Neumann es el de la idea de que un sistema matemático explica totalmente lo que pasa en la economía. Y desarrolló toda la teoría de los juegos para explicar la conducta, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que von Neumann haya sido el que inició estos modelos climáticos es realmente interesante. Bueno, y luego, para terminar, tenemos la situación del COVID. Y bueno, miren, yo creo que si han leído el poema de Schiller, Der Kránike de Ibycus, en ese poema, Schiller habla como la ley natural viene a cobrar lo debido al hombre que trata de violar esa ley. Y en este caso, lo que está pasando con la variante Delta ha provocado una nueva explosión de COVID en Estados Unidos. La gente vacunada ahora, mucho más gente, no todas, ni mucho menos, pero hay una vulnerabilidad a que se contagien, aun si si han sido vacunados, se enferman no de una forma tan fuerte, no hay mucha muerte ni mucha hospitalización, pero son contagiosos, siguen siendo contagiosos para otra gente. Y tenemos la mitad de la población de Estados Unidos que no se ha vacunado. La gente pensaba que ya estábamos bien, habían bajado los índices y ahora llegó la variante Delta. ¿De dónde vino esa variante? Vino de la India. ¿Por qué vino de la India? Porque gente en Occidente, en los países ricos, han sido tan arrogantes como para pensar que pueden
salvarse ellos y simplemente permitir que el resto del mundo se vaya al infierno. No se le ha exportado vacunas a India, ni a los países pobres, ni a nadie. Y por lo tanto, en estos países obviamente hay una situación donde se desarrollan estas nuevas variantes. Y por supuesto, ellos luego regresan a Estados Unidos, a Europa y a otros países. La siguiente variante que se viene, que puede ser peor todavía, es la que se llama Lambda. Y esa no se sabe, pero hay indicaciones de que las vacunas actuales podrían no ser eficientes. No sabemos, pero es una posibilidad. ¿Y la Lambda de dónde viene? Pues de Perú. Ahora, el jefe de la Organización Mundial de Salud dijo lo siguiente hace un par de días. Dijo que en los países avanzados, el número de vacunas que se han aplicado es 100 vacunas por 100 habitantes. No todo el mundo está vacunado, obviamente, porque se requiere una doble vacunación, pero 100%. En los países pobres, dijo, es 1.5 personas por 100. Entonces, esto es no solamente injusto e inmoral, sino que es suicida, esto es científicamente estúpido. En África hay el 1.6% de la población ha sido vacunada. Entonces, tenemos una situación donde ya el marco general de la situación es una tormenta perfecta. Y sobre eso está, como dicen, ¿verdad? Está lloviendo sobre mojado. Hay una tormenta encima de la tormenta. Pero en este caso es a la n potencia, es a la potencia de la tormenta. Esto está fuera de control. Y en el caso del COVID y en general se requiere urgentemente un cambio de paradigma, una reorganización por bancarrota del sistema financiero y la aplicación de las ideas que LaRouche presentó en el último medio siglo. Y la gente que piensa de forma contraria o que hace excusas por no actuar en base a eso, pues yo les recomiendo muy sencillamente que empiecen a escribirle su carta de despedida a sus hijos y a sus nietos, porque no van a sobrevivir. Esa es la dura y la simple realidad de esta situación.